Bien. Bueno, en lo que es la parte de creación de objetos tenemos distintos métodos para poder crearlos. Obviamente siempre va a haber un método que es el más recomendado y el otro para empezar. Vamos a Visual. Vamos a cambiar el tamaño de todo. Y acá. Hay ocasiones, depende si el proyecto, siempre va a depender del tipo de proyecto que tengamos que realizar. Puede ser que necesitemos una determinada cantidad de elementos. Más que nada, cuando estemos trabajando más adelante en la parte de bases de datos, sobre todo, que traeremos la información de las tablas, puede ser que en algún momento necesitemos, depende de la cantidad de campos, depende de la cantidad de columnas que tengan las tablas, nosotros vamos a tener que crear la cantidad de labels que vamos a utilizar. Si la tabla es muy grande, supongamos que es una tabla de farmacia y tenemos que tener no solamente lo que es el código y la descripción de los medicamentos, sino que debemos tener más información, como también, por ejemplo, el laboratorio, lo que es lo que es también el precio, si queremos manejar los stock, información del stock, si estamos trabajando con distintas sucursales de farmacia, en qué determinada sucursal se encuentra. Entonces, dependiendo de la cantidad de información, nosotros vamos a necesitar tener en la pantalla creados una cantidad de labels y cajas de texto para mostrar los datos. Si de repente las columnas son muchas, puede ser que nos encontremos que tenemos que dibujar al menos 20 labels o 20 cajas de texto. Y puede ser algo engorroso tener que estar dibujándolas, posicionándolas. Entonces, esos elementos los podemos crear no solamente desde vista diseño, sino que además en tiempo de ejecución. O sea, mientras tenemos el programa, simplemente podemos apretar un botón o en el momento que se ejecuta el formulario ya tener creados los elementos. Vamos a ver dos formas de poder crearlos. La primera forma sería crear inicialmente un objeto. Le voy a dar un poquito de formato al formulario. Entonces, acá tengo mi objeto. Voy a ponerle el borde para poder visualizarlo correctamente en la pantalla. Y voy a hacer un botoncito. La idea sería que al momento de presionar crear, me cree 3 labels más aparte de este que se encuentra ya posicionado. En esta primera opción, en este primer método para poder crear elementos, vamos a tener un objeto que sería el objeto padre, del cual se van a crear el resto de los elementos. Entonces, en este caso voy a utilizar un objeto que ya está creado en la pantalla. ¿Qué característica tiene que tener este objeto? En primera instancia, va a tener su nombre y el dato más importante es que para poder crear objetos a partir de este elemento, este objeto tiene que ser una matriz de controles. Por defecto, todos los objetos cuando se van creando tienen la propiedad index vacía. Significa que son objetos individuales, ¿sí? No son un grupo de elementos. Entonces, en un inicio, yo le voy a indicar que la propiedad index va a estar en 0. De esa manera, voy a decir, bueno, esto es una matriz de controles. Este objeto se llama label 1, porque no le cambié el nombre.
Entonces se llama label 1 y va a tener el índice 0. Si yo le pongo, por ejemplo, label objeto, ahí vemos que cambió el nombre, pero me sigue conservando el índice en 0. Entonces acá ya tengo mi elemento y acá tengo el botoncito de crear. Para poder continuar, lo que voy a hacer es definir una variable la cual me va a permitir posicionar los objetos. ¿Por qué? En un inicio todos los elementos se van a estar creando, pero en el momento que se creen, todos los objetos van a estar colocados uno encima de otro en la misma posición, porque al tomar todas las propiedades también está incluida la propiedad de la posición. Y me dice, bueno, se van a crear 50 labels, pero todos van a tomar las mismas características y van a quedar uno encima del otro. Van a estar acá creados, y a no ser que yo cambie las propiedades, que serían las posiciones, obviamente en ningún momento los voy a poder visualizar correctamente. Para eso voy a crear lo que sería una variable. Voy a llamarla posición. Le voy a decir que va a ser una variable del tipo entero. ¿Cómo trabaja esto de la posición? Vamos a abrir acá un bloc de notas. Nosotros, para posicionar los elementos, tenemos dos propiedades. Por un lado, la propiedad left, y por el otro lado, la propiedad top. Esta propiedad left permite indicar, o sea, lo que hace es me devuelve la posición del objeto en base al borde izquierdo del mismo. ¿Qué quiere decir? Que la propiedad left me va a devolver la posición tomando como referencia el borde izquierdo, ¿sí? Al cambiar la posición, toma como referencia este dato. La propiedad left la vamos a encontrar acá. Fíjense que dice 720. A medida que yo lo voy desplazando, si yo lo pongo en 0, significa que arranca a partir del borde del formulario. La propiedad left 0 arranca a partir de este lado. A medida que se va desplazando y se va alejando, ahí está dando esa posición left. Este valor que está acá sería la distancia que hay con respecto al borde del formulario. La distancia que hay entre este borde izquierdo y el borde izquierdo del formulario. Esa es la distancia que está tomando. Eso es lo que hace left. Después tenemos la propiedad top. Hace lo mismo, me va a devolver una posición. Me devuelve la posición del objeto en base al borde superior del mismo. O sea que va a estar tomando la propiedad top, es la posición que se encuentra acá en la parte superior. Vamos a buscarlo acá. Vamos a ponerle en la propiedad top 0 para ver a dónde va, y vemos que va a la parte superior. Sería en el top del formulario. Entonces, a medida que lo vamos desplazando, esta distancia está aumentando. Entonces acá, este valor representa la distancia que hay entre este borde y el borde superior del formulario. Ahora, tenemos únicamente estas dos propiedades
para la posición de un elemento. No tenemos una propiedad llamada right para saber la distancia con respecto al margen derecho, ni tampoco tenemos una propiedad llamada bottom para saber la distancia que hay con respecto al borde inferior de un formulario. Porque en el formulario el borde inferior no es un borde fijo. Lo mismo en el caso de el ancho del formulario. El ancho del formulario no es un ancho fijo. Y fíjense que cambia por su borde derecho. El borde izquierdo está fijo, está acá en esta posición. Yo acá cuando lo estiro, fíjense que en realidad lo que estoy estirando es este borde. Porque la distancia de estos objetos no cambia, pero la distancia que hay de acá a acá es la que está cambiando. ¿No? Fíjense cómo cambia. Lo mismo ocurre en el borde superior. Yo puedo achicarlo o agrandarlo. Esta distancia no cambia, es fija, es la misma. La que va cambiando es la distancia con respecto acá al borde inferior. Por eso no tenemos esa propiedad, que sería la propiedad right para la derecha, o la propiedad bottom en el caso de la parte inferior. Estas serían las propiedades con las cuales no contamos. Bien, eso para empezar con el tema de las posiciones. ¿Cómo vamos hasta acá con las posiciones? ¿Hay alguna duda? ¿Se va entendiendo hasta ahora? Ok, muy bien. Bien, ya tenemos entonces acá la posición. Yo en este caso voy a crear unos labels y estos labels quiero que se desplacen después hacia abajo. O sea que con la propiedad que voy a estar trabajando va a ser con la propiedad top. Si de repente estos labels los quiero posicionar uno al lado del otro, entonces ahí ya tendríamos que cambiar y utilizar la propiedad left. Por ahora las matrices que estamos viendo son matrices de una sola dimensión, por lo tanto yo voy a estar creando los labels que se desplacen o hacia abajo o hacia los costados. Después cuando veamos estos, los arrays pueden tener dos dimensiones, o sea, pueden estar definidos por filas y columnas. De esa manera, partiendo de un único label, yo podría tener una tabla de labels. Decir, bueno, voy a tener, por ejemplo, 4 columnas de labels y que cada una de las columnas tenga, por ejemplo, 6 labels cada una. Entonces, con una línea de código yo puedo hacer una tabla completa. Pero vamos por partes, así no nos confundimos. Primero, vamos a manejarnos con una única dimensión. Entonces, ya tengo mi botoncito de crear, tengo el label y listo. Voy a ir acá en el botoncito de crear. Voy a definir cuántos quiero. En este caso, yo lo voy a definir mediante código. Después, yo podría crear una cajita de texto para decir, bueno, quiero tanta cantidad de labels creados. En este caso voy a hacer, vamos a poner acá, voy a hacer 5 labels más. Para eso necesito un bucle for, porque quiero crear 5 objetos. Esos 5 objetos que voy a estar creando van a compartir todas las propiedades. Y acá vamos a hacer lo siguiente. Yo dije que necesito 5 labels. Next. 1 a 5. ¿Por qué de 1 a 5? Y no empezamos de 0 como la mayoría de las veces estamos trabajando. En este caso, como yo estoy usando un objeto padre para diseñar el resto de los labels, este objeto padre ya tiene el índice que arranca en 0.
este objeto ya está creado en la pantalla, ya existe. Entonces, ¿qué pasa? Estos labels próximos que voy a armar no están creados. Y como yo quiero que pertenezcan al mismo grupo del label, continúo con la numeración de la matriz. Empecé en 0, entonces el siguiente label va a ser el 1, el 2, el 3, el 4, hasta llegar al número 5. Por ese motivo arrancamos acá con el número 1. A continuación, lo que voy a hacer es cargar. Y me dice, bueno, ¿qué es lo que querés cargar? ¿Qué objeto querés cargar? Yo lo que quiero cargar es el objeto label. Nuestro elemento se llamaba label objeto. Como este elemento tiene una matriz, es un objeto de matriz, me dice, bueno, ¿cuál va a ser el label que vamos a estar cargando en la pantalla? Al colocarlo de esta manera, label X, le estoy diciendo, bueno, vamos a estar cargando un objeto label que va a tener el índice 1. ¿Por qué? No nos olvidemos que arranca acá desde el número 1. Ahora, una característica que tienen estos elementos, más allá de que yo les había mencionado que va a quedar uno encima del otro, por defecto cuando se crean, cuando se cargan, no aparecen visibles en el formulario. Entonces lo que tenemos que hacer es, una vez que cargo el objeto label, le voy a decir a este elemento, fíjense que incluso acá, cuando abro paréntesis me dice as label, o sea, como objeto label, pongo punto y ya me aparecen todas las propiedades de este objeto. Y le paso la propiedad visible a true. Esto sí o sí es obligatorio, no me lo tengo que olvidar, porque por más que yo los posicione y les diga, bueno, va a estar uno debajo del otro, si el visible igual a true no lo pongo, no los voy a ver. Y vamos a ponerle lo siguiente. Label objeto. Habíamos dicho que como va a estar un elemento uno debajo del otro, voy a estar trabajando con la propiedad top. Vamos a poner acá punto top. Bien, ahora, ¿cómo sé cuánto voy a estar bajando ese objeto? Vamos a ir acá. Vamos a trabajar con este. Acá tenemos la propiedad top y me dice este objeto está a una distancia del borde del formulario y me devuelve este valor. Perfecto. Voy a copiar y pegar para que lo vean. El momento que se crea va a estar posicionado justo acá. Ahora, yo necesito que se coloque justo debajo de este elemento. Si yo miro el resultado, teníamos 840 y después más abajo tenemos este valor. ¿Qué pasa? Yo no puedo andar posicionándolos y mirando los valores que aparecen acá para después ir colocándolos en el código. Yo lo que necesito hacer es que mediante un cálculo visual diga, bueno, la distancia que tiene que haber entre un elemento y otro va a ser esta, y que lo haga automáticamente visual, sin yo tener que estar revisando las propiedades. Entonces, por un lado tengo el top, que me dice la distancia. ¿Qué otro dato me serviría también como referencia? El alto del objeto. Todos los objetos tienen un alto. No solamente tienen un alto, sino que también tienen un ancho. Y ahí entran otras dos propiedades más. Por un lado, el age, que esto es el ahora sí, devuelve
el valor del alto de un elemento. Esto es para el alto. Y después tenemos el width, y esto devuelve el ancho. Elemento. Devuelve el alto y devuelve el ancho. Nuevamente, estas propiedades van a estar por separado. Si yo estoy trabajando con el top, voy a hacer uso de la propiedad 8. Y si estoy trabajando con el left, ahí voy a hacer uso de la propiedad width. ¿Sí? Estas dos van de la mano. Van acompañadas. Entonces yo necesito, para poder calcular la distancia, decir, bueno, que se fije en la propiedad top, o sea, en la ubicación de este label. Entonces lo primero que le voy a decir es, quiero que este próximo objeto que se va a estar creando se fije en la posición del label inicial. ¿Cuál es el label? El label inicial, vamos a decirle, el label inicial. X-1. Exacto. Si yo le pongo el 0 para decir va a ser el label padre, al estar fijándolo solamente va a tener en cuenta la posición del primer elemento y me hace, bueno, después lo va a posicionar acá. Pero ¿qué ocurre? Si todos toman la posición fija del 0, después todos los elementos van a quedar acá. Se van a estar copiando, pegando y se van a posicionar todos debajo de este elemento. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo, bueno, toma como posición el label 0. Entonces todos toman como posición el label 0. En este caso no. Yo tengo que decir, bueno, toma la posición del label anterior. Por ese motivo, bueno, es -1. ¿Qué es lo que va a hacer este -1? En un principio, el primer objeto que va a estar en el índice 1 va a tomar el anterior, que va a ser 0. Entonces va a decir, bueno, este que tiene el índice 1 va a tomar como posición anterior el que tiene el índice 0, o sea, el que se encuentra por arriba. Cuando pase el bucle a la siguiente etapa, que es el 2, ¿qué es lo que va a hacer? El que tiene el índice 2, ¿qué le está diciendo acá? Bueno, toma la posición del objeto anterior. Antes del 2 viene el número 1. Entonces va a tomar como posición el label que está por encima, y así con cada uno. Ahí está. Entonces acá le ponemos -1 punto top. Esto por un lado. Así solito le estamos diciendo que la posición de este va a ser exactamente igual a esta que está acá. ¿Qué me faltaría? Le tengo que sumar. Yo acá, bueno, puse la variable posición, pero no la voy a usar. La que ahora, después la voy a estar borrando. ¿Qué es lo que va a estar tomando como referencia? Además de eso, acá sí puedo llamar al objeto con el índice 0 porque todos van a tener la propiedad 8 exactamente igual. O sea, todos van a tener el mismo alto. Como todos van a ser una copia de este label, no es que cada uno va a tener un alto diferente. No, todos van a tener exactamente el mismo alto. Entonces acá tomo como referencia la altura de este elemento. Esto lo voy a sacar, así no nos confundimos. Y acá presiono el botón crear, entra en el bucle, me dice load label objeto X. Fíjense que acá no aparece nada todavía. Visible true. Y acá le estoy diciendo cuál es la posición que va a tener dicho elemento. Y fíjense que acá lo tenemos. Ahí ya se creó el primer label. ¿Qué fue lo que hizo? Como estoy en la posición 1, estoy tomando la posición de origen del level 1 y a esta posición le estoy sumando este mismo alto. Entonces, no le cargó ninguna separación entre los labels.
Exacto, en este caso, como tiene en cuenta la posición del top y el alto, va a quedar uno pegadito debajo del otro. Si yo quisiera un poquito más de distancia, entonces a este cálculo, acá mismo le podría decir, bueno, vamos a separarlos un poquito. En este caso, vamos a ver si yo quiero hacer una pequeña separación, más o menos como esta. Sería de 255 más o menos. A ver, vamos a hacer la de 100. Me parece que es mucho, pero no, está bien, bien pequeñito. Entonces ahí tenemos esta distancia. Esto es si yo lo quiero separado y que no quede juntito uno debajo del otro. Entonces fíjense cómo va. Presiono crear y va con el bucle uno por uno. Ahí tiene la separación de 100. Entonces ahora la X vale 2, por lo tanto estoy cargando el objeto en la pantalla. Acá hasta este punto el objeto ya fue creado y se encuentra en esta posición. Y ahora le estamos diciendo, bueno, la X vale 2. A esa X restale 1, que es la posición del objeto anterior, y crea el siguiente elemento. Y de esta manera tenemos el elemento ahí ya creado en pantalla. ¿Cómo vamos hasta este punto? ¿Hay alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, acá estamos creando los objetos en la pantalla. Así como se crean, nosotros también los podemos eliminar. Entonces, bueno, ya no los necesito más, los voy a borrar. Para poder borrarlos es algo muy similar, solo que un poquito más cortito, ya que lo que haríamos es for, recorro todos los elementos. En este caso yo sé que son 5. Nuevamente, tengan en cuenta que nosotros ya más o menos sabemos el tamaño que tiene esta matriz. ¿Sí? Son 5 elementos. Y acá voy a colocarle un load label objeto o objeto. Así como los cargábamos en la pantalla, en este caso le voy a poner un load. Si yo le presiono crear y acá presiono borrar, puedo crear o borrar. Posibles errores: borro algo que no existe. Entonces, en este caso yo tendría que controlar y decir, bueno, el botón borrar no va a estar habilitado. O sea, yo puedo cambiar su propiedad enable. De esa manera me aseguro que no voy a estar borrando accidentalmente. Recién cuando presione crear, luego que se crearon todos los elementos, ahí habilito el command 2. Lo paso a true.
Una vez que lo creé, ahí recién se habilitó. ¿Qué pasa con el botón crear? Ya lo usé. Quiero crearlo de vuelta. Nuevamente me va a aparecer un error porque ya se ha cargado el objeto. El bucle arranca desde el número 1. Es un valor fijo, me dice del 1 al 5. Entonces al presionar crear, lo que le estoy volviendo a decir a Visual es, bueno, volvé a cargar el label con el índice 1. Estos elementos ya fueron cargados, ya fueron posicionados. Entonces al intentar volver a crearlos, ahí me tira un error. Y así como habilitamos el botón de borrar, puedo deshabilitar el botón de crear. Entonces yo lo creo y el botón se deshabilita. Ahora, en el momento que los borre, ahí me va a habilitar el botoncito de crear. O sea, una vez que terminó de vaciar todo, el Command 1 lo vamos a estar habilitando nuevamente. Entonces yo acá puedo crear los elementos y puedo borrarlos. Acá, por ejemplo, borré y me queda habilitado. También hay que tener en cuenta ese detalle. Una vez que termine de usar borrar, se habilita crear y volvemos a deshabilitarnos. Presionamos crear y habilitamos el botón borrar y deshabilitamos crear. Presiono borrar. Una vez que elimina los elementos, se deshabilita este botón y se activa crear. Entonces, en este caso ya no hay margen de errores. Mira. En caso que estén haciendo el código conmigo, les voy a dar unos minutitos para que lo puedan hacer. Voy a sacarle acá la sangría. Acá yo le puse más 100, pero este valor depende de la distancia. Cuanto más distancia queramos, más grande va a ser este valor, y cuanto más pegadito lo queremos, más pequeño va a ser este valor. Se los voy a dejar un segundito en pantalla por si quieren ejecutarlo. Lo único que avísenme si en cuanto lo tengan. Lo mismo si lo están probando y ocurre algún error, también avísenme. Avísenme cómo vamos. Profesora, si se superponen objetos por un error, ¿el sistema
no tira ninguna alerta, nada, ¿no? Sino que lo deja superpuestos y listo. Exacto, porque como es simplemente un error de diseño en posicionamiento, no influye en nada con respecto a la codificación. Por eso lo recomendable, si estamos trabajando con este tipo de elementos, es, si no queremos que tengan nada escrito, lo dejamos vacío, pero nos aseguramos que tengan un borde, por lo menos mientras los estamos ejecutando para saber dónde está cada elemento. Ahora vamos a ver cómo crearlos. Vamos a crear una cajita de texto y vamos a dar libertad para decir cuántos elementos vamos a crear en la pantalla, ya sea si quiero 2, 3 o varios, que es exactamente lo mismo. La única diferencia es que en vez de ser el 5, o sea, en vez de establecerle el límite, pasamos la información del número que está en la caja de texto. Es la única diferencia. Y después lo mismo aquí. Bueno, vamos a hacer esa modificación. Vamos a poner acá un label. Establecer una cantidad. Podemos escribirlo usando una cajita de texto o una lista desplegable. En este caso voy a poner una cajita de texto. En lo que es el max length, podría colocarle, bueno, en este caso solamente un máximo de, simplemente un máximo de caracteres, pero al momento de crearlo podríamos establecer un límite para que el usuario no se le ocurra poner 500 labels. ¿Para qué querés 500 labels? Decimos, bueno, solamente una pequeña cantidad. Entonces aquí habíamos dicho que simplemente cambiando este 5 que estaba acá por la caja de texto iba a funcionar. Vamos a probarlo. Tiene que ser un número. Así que podemos, para no tener que usar la función val en la caja de texto, podríamos crear una variable que sea cantidad as integer, y en el momento que carga el formulario, en el momento que presionamos acá en el botón de crearle, podríamos guardar la información que se encuentra dentro de la caja de texto en este label. Entonces yo podría decir, bueno, cantidad va a ser igual a la información que está en la cajita de texto, text1.text. Entonces acá simplemente pongo cantidad. Ahí tenemos los elementos. Vamos a probar
Así con ese cambio, le digo, bueno, quiero 2. Creamos y ahí se crean 2. Y acá también lo vamos a reemplazar. Cantidad. Como el botón crear es el primero que obligatoriamente se va a estar presionando, ya esta variable cantidad va a estar guardando un valor. Así que acá simplemente llamamos a esa variable. Y le decimos, bueno, tengo 6 y vas a borrar esos 6 labels. Tengo 2 y tenemos ahí 2 labels. Súper sencillito. Entonces, acá, vamos a sacar el objeto, los estamos creando. Vamos a cambiar, ventana de propiedades, y vamos a poner crear en vertical. ¿Qué pasa si en vez de colocarlos uno, vamos a poner un chiquitín más abajo, en vez de colocarlos uno debajo del otro, yo los quiero colocar uno al lado del otro? Vamos a tener otro botoncito. Yo acá los estoy haciendo individuales. Después cuando estemos haciendo el ejercicio vamos a trabajar con matrices de controles. Vamos a poner crear horizontal. Bueno, ya fue, ahí está. O podrían ser options al momento de seleccionarlo. Bien, en este caso, bueno, ya creé los botones para que sea más sencillo de interpretar. Entonces ahora vamos acá en crear horizontal. Voy a ocultar el resto para trabajar únicamente acá. En este caso van a estar uno al lado del otro. Por lo tanto, voy a estar haciendo uso de la propiedad left y de la propiedad width, ya que para poder saber la distancia que tiene que haber entre cada uno de los labels, yo necesito saber el ancho que tiene cada uno para poder medirlo. Y se repite el mismo procedimiento. Vamos a ponerle acá la variable cantidad. Como es otro botón distinto que va a estar creando, tiene que capturar la información de la caja de texto. Text1.text. Arranca con el número 1 porque recordemos que el 0 lo tiene el objeto inicial. Cantidad. Text. Y aquí. Load. Label. El nombre que ustedes le hayan puesto. Cargamos el label. Lo mostramos en pantalla. Y aquí vamos a ponerle punto visible. Fíjense en este detalle, estoy comenzando a partir del índice 1. Uy. Entonces, si yo creo botones horizontales, no puedo crear botones verticales. Si creo botones verticales, no voy a poder crear botones horizontales. Tengan en cuenta este detalle. ¿Sí? Yo acá estoy colocando directamente el 1. La propiedad visible va a ser true. Perdón, profesora. Sí. Cuando crean los verticales, si esa cantidad ya se la asigna a una variable que se llame cantidad vertical. Después, al crear los horizontales, puede poner que sería que sale de x igual a cantidad vertical tú la cantidad que quiere, digamos, horizontal, y ahí ya tendría la seguidilla de los índices. Siempre y cuando yo después quiera la misma cantidad. Ya que si de repente digo cantidad 3,
arrancaría O desde si el no, 3. pedirlo en dos cajitas. Claro, Exacto. Una cajita exclusiva para lo que es la cantidad claro, horizontal o vertical. Si no, claro. la otra posibilidad que se puede tener en cuenta, de decir, bueno, supongamos que yo quiero hacer con el mismo nombre, quiero continuar después con las posiciones. Hay una propiedad, no, un método que es label objeto. Fíjense, cuando tenemos una matriz de controles, nosotros abrimos el paréntesis. Este paréntesis es para decirle a Visual con qué elemento, o sea, con el elemento que tiene determinado índice, con ese elemento voy a trabajar. Entonces yo le digo, bueno, quiero trabajar con el 0, con el 1 y le indico. Pero tenemos el método count. Este método count me devuelve la cantidad de objetos que yo tengo. Voy a ocultar momentáneamente. Por ejemplo, vamos a hacer 3. Y me dice, tenés un total de 4 elementos. Entonces, con el método, con este método count, yo ya sé cuál fue el último índice. Entonces acá le podría decir, bueno, de alguna manera, en caso que este índice sea mayor a 0, ¿sí? O sea, ya si es mayor a 0 significa que tengo más elementos creados. Este dato lo podría guardar en otra variable y a esta variable sumarle más 1 al principio. Entonces ahí sí continuaría y digo, bueno, puedo usar el mismo nombre y crear el resto de los elementos acá, sin tener que estar bloqueando el vertical o el horizontal. Después lo podemos intentar para que lo tengan en cuenta, pero en este caso, como yo les había comentado más adelante, vamos a estar viendo matrices de más de una dimensión y ahí sí, ya vamos a tener filas y columnas diferenciadas. Es un poquito más complicado, pero no es no imposible. Dislexia. Objeto, ya tenemos el visible y ahora quiero cambiarle las posiciones. Habíamos dicho que para cambiar la posición usamos la propiedad left. Va a tomar la propiedad left del objeto anterior que ya está creado y a ese left le va a estar sumando el ancho. Le voy a tomar el objeto padre como referencia. Dejándolo así, van a quedar uno al lado del otro sin ningún tipo de distancia. Y le voy a agregar nuevamente el mismo valor para que quede. Entonces acá vamos a poner 4 y ahí los tenemos posicionados uno al lado del otro. Entonces acá vimos cómo, ya vimos cómo posicionarlos uno debajo del otro y cómo posicionarlos uno al lado del otro. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se esté entendiendo? En el caso del autosize, sí, pero depende del contenido. Para que quede con el tamaño, sí, se le puede poner para que no se salga. Igualmente, si se quiere salir, se va a salir. Vamos a cambiarle acá en true para que quede chiquitito. Si pongo nuevamente 4, ahí van a quedar estos 4. Pero si obviamente le pongo 20, se van a salir de la pantalla los otros 20.
Lo que después se podría hacer es que tome como referencia la última posición y el formulario se estire para tratar de mostrar el resto de los elementos. Pero vamos a dejarlo hasta ahí. Exacto. De alguna forma, ya sea es el ancho que tenga el objeto, la cantidad de elementos que están creados, van a quedar fuera del formulario. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Algo que no se haya entendido? Hasta acá se puede hacer, podemos trabajar sin ningún inconveniente. Tenemos como referencia un elemento en la pantalla y en base a ese objeto se van creando el resto de los labels. Pero puede ser que en algún momento no tengamos un label o un objeto en la pantalla. Así como tenemos labels, pueden ser cajas de texto, botones, o sea, la cantidad de elementos que queramos crear en tiempo de ejecución. En este caso fue una creación compartida, porque teníamos el objeto ya creado en tiempo diseño y después, mediante el código, lo estamos colocando en tiempo de ejecución. Ahora vamos a hacer otro diferente, donde vamos a crear el objeto totalmente de cero, sin necesidad de crear un label en la pantalla. Así que voy a quitar directamente todo esto. Chochis. ¿Desaguardar? No. Vamos a las propiedades, el más importante para mí, para cambiar calibre. Bien, listo. Bueno, vamos a hacer un botoncito simplemente para poder hacerle un clic aquí. Bien. Y vamos a acá y hacerle doble clic acá en crear. Bien. En este caso, para poder crear un objeto totalmente de cero, previamente lo que vamos a hacer es definir variables. Vamos a ir acá. Como yo voy a estar creando los elementos y va a ser una matriz de controles, voy a tener que definir una matriz. Entonces voy a poner label, objeto.
le voy a indicar cuántos elementos va a tener esa matriz. Van a ser, por ejemplo, 4 elementos. Y acá, as. De la lista tenemos acá Visual Basic, porque tenemos que crear un objeto visual. En el momento que colocamos un punto, me aparecen los distintos controles que podemos crear. Y desde acá, como estamos con los labels, voy a buscar el label. Entonces acá le estoy diciendo que va a haber una matriz de 4 elementos, la cual va a estar compuesta por objetos labels. Acá simplemente estamos creando la matriz nada más, todavía no sabe qué es lo que tiene que colocarle. Sabe que van a ser objetos labels, pero ahora tenemos que asignarle la información a esta variable. Como tenemos matrices, sí o sí vamos a tener que utilizar el for. Y acá vamos a ir de 0 hasta 3. ¿Qué más me faltaría? Acá quizás no, en este caso no hay problema, porque puedo usar la misma variable x para contar los elementos, ya que acá me está guardando los números. No requiero de un contador, así que lo voy a dejar así con la x. La ubicación. Claro. Exacto. Entonces voy a poner lo siguiente. Ponemos set. De esta manera le vamos a incorporar la información a este label mediante un set. Llamamos al objeto y fíjense que ya lo reconoce como, me dice as Visual Basic. Bien. Lo que le voy a decir a este elemento es lo siguiente. Acá simplemente creo una variable de este tipo, pero todavía no le estoy agregando el objeto adentro. Vamos a poner controls.add. A diferencia de los métodos y las propiedades con las que veníamos trabajando, acá fíjense que en ningún momento apareció absolutamente nada. Yo pongo el punto, no sale nada, escribo add, abro el paréntesis y tampoco sale nada. Es normal en algunos métodos y propiedades que contiene Visual que puede ser que no aparezcan el resto de los parámetros que tienen. Así que no se preocupen cuando lo escriban. Fíjense que Visual ya me hizo las correcciones y me dice esto va en mayúscula y esto también va en mayúscula, ¿sí? O sea, como que ya me lo detectó que tiene que ir escrito de esa manera. Dentro del paréntesis, profesora, sí. ¿Qué hace la instrucción set y qué hace controls? Lo que es la instrucción set le está incorporando, o sea, le estamos definiendo la información que va a estar guardando este objeto. A diferencia de lo que son las variables, cuando definíamos una variable le poníamos el igual y ahí le asignamos la información que va a estar almacenando. En este caso, como se trata de un objeto, tenemos que utilizar acá lo que sería el set. Para decir, bueno, vamos a trabajar a este objeto y le vamos a incorporar este dato. Y acá, en el caso del control, hace referencia a los objetos. O sea, yo lo que estoy agregando es un objeto. Bueno, acá muestro los objetos que vienen definidos por defecto en Visual, pero tiene una lista un poquito más grande de objetos. Entonces acá estoy añadiendo un control. O sea, añadiendo un objeto. Perfecto. Tiene dos parámetros. Por un lado, le tengo que pasar nuevamente el tipo de variable. Y después le voy a definir un nombre para este elemento. Entre comillas, colocamos acá el nombre de este objeto y a continuación el nombre que va a tener.
Por ejemplo, label caja. Acá tengo que ponerle pues el nombre del elemento, label caja, y como va a ser un índice de elementos, vamos a ponerle acá, le vamos a concatenar esta X, como para decir, bueno, este label caja va a tener este nombre, o sea, para poder identificar a dicho elemento. Este nombre que se encuentra acá no es el nombre que va a tener el objeto en sí, porque el nombre del objeto es este, es el nombre que tiene la matriz. Este elemento es un identificador únicamente que lo estamos colocando para el elemento. Incluso le podría llamar objeto también. Le voy a poner caja para poner un nombre diferente, nada más. Entonces acá le estamos indicando que a esta matriz le vamos a asignar un control, ¿sí? Un objeto de estos que se encuentran acá. Una vez que ya el objeto fue asignado, ¿qué es lo que pasaba con los elementos cuando iban a estar en la pantalla? La propiedad visible por defecto está en falso. Entonces acá label objeto punto visible va a ser igual a true. Uy. Para que aparezca en la pantalla. Y voy a cambiar también otra propiedad, que es la del borde, border style, para poder visualizarlos. También tienen un nombre, tienen el texto escrito, pero yo quiero verlos en el caso del ejemplo anterior, tenía el texto escrito en el caption. Acá no tengo nada, tengo esto nada más. Entonces el label, en el momento que se coloca, ese label no va a tener absolutamente nada escrito, a no ser que yo le indique mediante la propiedad caption, vas a tener tal texto escrito, que lo podría poner. Label objeto punto caption va a tener soy el elemento, no, soy el número, y acá le voy a concatenar la X, soy el número tal, concatenar, ahora sí. Entonces ahí me va a devolver el número, pero le voy a asignar un borde, porque después los quiero ver dónde están posicionados. En el caso del borde, vamos a crear un label en la propiedad border style. Me dice known y fixed single, pero en estas propiedades podemos ver que hay un numerito a la izquierda. Tenemos el 0 y el 1. Entonces nosotros, para poder decirle que quiero ese borde con relieve, tenemos que asignarle no el nombre de decir, bueno, quiero que sea con este tipo de borde, fixed, single o known, sino que tengo que colocarle el valor 0 o el valor 1. Lo mismo ocurre con las otras propiedades, como por ejemplo la alineación. En el caso de la alineación, tiene a la izquierda, a la derecha y al centro. Y cada uno de ellos tiene un numerito a modo de identificador. Lo estamos mostrando en pantalla, le asignamos un texto para visualizarlo y acá tenemos el borde. Bien, hasta acá, si yo por ejemplo lo pruebo, vamos a probar a ver si no me tira algún error. Ahí vemos que se muestra. El tema es que por una cuestión de tamaño vamos a tener que cambiar lo que es la propiedad para que se haga el auto size.
El autosize es un valor booleano, puede ser true o false, así que vamos a pasarlo antes de que se muestre. Label objeto, autosize, vamos a pasarlo a true. Ahí lo tengo, listo. Hasta ahora se está creando. En sí ya están creados los 4 labels. Lo que me está faltando es el tema del posicionamiento para que quede uno debajo del otro. La forma de posicionarlos va a ser exactamente igual a como lo habíamos hecho antes. Voy a crear otro bucle aparte, porque este bucle lo quiero dejar simplemente para crear el elemento y que me aparezca. Aunque acá mismo podría, sin necesidad de hacer otro, lo voy a hacer acá adentro. Voy a decirle que el label objeto punto top, quiero que queden uno debajo del otro. Bien. Y acá vamos a tener un pequeño detalle. Label objeto label objeto punto top más label objeto le puedo indicar ahí el alto. ¿Sí? Esto es lo que habíamos hecho más o menos en el anterior. La diferencia es que, por ejemplo, acá adentro lo modificamos y le habíamos puesto el -1 para decirle, bueno, el objeto que se encuentra toma como referencia el objeto siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Yo acá no tengo -1 porque no tengo ya un elemento creado en la pantalla para tomar como referencia. Este es mi primer elemento. Entonces acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Yo voy a tener tengo que tener en cuenta la posición partiendo del siguiente elemento. Entonces yo acá le voy a decir, bueno, al siguiente elemento que se encuentre en la pantalla, al siguiente objeto, le vamos a estar cambiando esta propiedad. Y nuevamente tengo un problema porque si estoy en el 0 no tengo un siguiente objeto. Entonces por ese motivo no me va a quedar de otra que hacer otro bucle separado, porque yo de alguna manera ya necesito los elementos creados en la pantalla. Puedo arrancar del siguiente. Y ahí tengo el -1. Y le puedo indicar, ahí, cualquiera. Acá no. Acá. Tal cual como lo tenía en el ejercicio anterior. Al objeto 1, fíjate la posición del elemento anterior, que va a estar en la posición 0. Y ahí lo tengo. Soy el 0, el 1, el 2 y el 3. Por defecto, los elementos toman el punto de origen, que es el top, el valor top en 0 y el valor left en 0. Entonces se van a estar colocando en esta posición. Yo si quiero que se coloquen en un determinado lugar, acá ya le tengo que definir y decir, bueno, para que no quede tan corrido, en un inicio el primer elemento se va a estar creando y le vamos a dar una distancia con respecto al borde del formulario. Entonces en vez de quedarse acá, en vez de crearse justo acá pegadito, se va a estar creando dejando una pequeña distancia.
Lo mismo si lo quiero separar del borde superior. Top. Entonces ahí se quedan separaditos del borde superior y el borde izquierdo. A diferencia de la otra forma de poder crear los objetos, esta puede ser un poquito más compleja, pero también está bueno saberlo, ya que no necesariamente siempre vamos a querer estar dibujando un objeto en la pantalla, pero tenemos los dos métodos para poder crear los objetos, partiendo de un elemento padre ya dibujado cuyo índice es 0, o partiendo totalmente de 0 indicándole qué control, qué objeto queremos insertar en pantalla. ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Se entendió más o menos? Profesora, una pregunta media rebuscada, ¿puedo? A ver, dime. Si yo establezco una variable que sería como una variable constante, digamos, vaya la dicotomía, o sea, una constante, valor, no sé, 350. Sí. Porque ya la calculo eso porque toma en cuenta el top y el alto de digamos, primer elemento. O sea, tomo una variable como referencia. Y después, para la posición de los objetos, esa X la multiplico por esa variable. Sí. Entonces, lo que me va a tomar es, sacando la primera que la defino aparte, después esa variable por 1, esa variable por 2, donde ya toma en cuenta todo lo anterior, la variable por 3 toma en cuenta todo lo anterior, y sería también, digamos, una forma de hacerlo incluso más sencillo, ¿verdad? También sería mediante los cálculos, se podría hacer, ¿sí? Sí. Perfecto, gracias. No, por favor. Bien, les voy a dar unos minutitos y continuamos. Bien. Este va a ser el proyecto que vamos a comenzar, donde tenemos el siguiente diseño. Vamos a estar guardando información dentro de una matriz. Vamos a estar ingresando números, valores numéricos, y los vamos a estar guardando.
en esta matriz. Una vez que terminé de guardar esos elementos, estos dos botones van a aparecer desactivados. Se va a estar mostrando esa información y si yo, por ejemplo, ya la matriz la definí y dije, bueno, voy a hacer 5 valores, entonces yo ya más o menos sé cuántos labels voy a necesitar en esta ubicación. Vamos a tener un grupo de labels que me va a devolver una lista de los valores que fueron guardados en esta matriz. Después vamos a tener otra lista de labels con el cuadrado, o sea, vamos a ver cómo calcular el cuadrado de un valor. Y después acá vamos a tener otra lista de labels que me devuelvan el cubo de cada uno de estos valores. La forma que se calculan es muy sencillito. Luego me va a decir cuántos números en total hay, cuántos de ellos, partiendo de la columna de valores únicamente, cuántos de ellos son positivos, cuántos negativos, cuántos ceros en caso que haya colocado el número 0, y cuántos son pares y cuántos impares. Así que vamos por partes, dijo Jack, y arrancamos. Chau chis, quitar, desaguardar, no. Acá yo en este caso, para que sea más sencillo y no tirarlos directamente al fuego, tengo un label padre creado en esta posición. Pero si yo no quiero dibujarlos y digo no quiero empezar y quiero hacerlos totalmente de cero sin que haya nada en la pantalla, puedo tomar como referencia inicial la posición de estos labels que ya van a estar creados arriba. Entonces puedo decir, bueno, toma la posición inicial de estos labels, agregarle una determinada cantidad y ahí empezar a crear el resto de los objetos, el resto de los controles. Eso es a elección. En este caso, para que les sea más sencillo, voy a crear ya el objeto en la pantalla. Entonces, al visualizarlo, yo ya más o menos sé en qué posición van a estar y hacia dónde se van a crear. Como la tabla no es muy grande, yo le puedo establecer una cantidad, o sea, un límite a estas matrices. Decir, bueno, por ejemplo, más de 8 labels acá capaz que no entran, depende del tamaño en que los dibujemos. Entonces podemos decir, llegaste al límite de datos, o sea, no sigas guardando más porque después no se van a poder mostrar. Así que vamos a tener un label donde vamos a tener el título, vamos a dejarlo acá en true, una sola cajita de texto para ingresar el valor numérico y estos botones, como son botones que tienen que interactuar con la matriz, vamos a hacer una matriz de controles. Creamos un botoncito, voy a ponerle cmd a controles, copiar, pegar, desea crear, sí, quiero crear una matriz y pegar. Bien, listo. Para hacer los bordes, recuerden que como en el video del ticket de la heladería, podemos hacer uso de el objeto shape y dibujamos una caja. Desde acá voy a cambiarle el grosor y el borde. Le pueden poner otro color diferente, no hay problema.
Así que me gusta. Voy a hacer labels. Estos van a ser los labels de título. Voy a ponerle como nombre label título. Títulos. Label título. Solito. Auto size en true. Copiar. Pegar. Voy a hacer una matriz de controles. Bien. Voy a escribir la información de los labels como para tener una idea de dónde tiene que estar posicionada esta línea. Valores, cuadrado y cubo. En los valores. Bueno, acá las líneas. Le voy a hacer igualmente una matriz, aunque al cuadrado y cubo, y obviamente quedó enorme. Listo, entonces acá ya vamos a poner aquí. Antes de continuar, porque esto obviamente lleva tiempo, lo voy a guardar por las dudas. Vamos a sacar una carpetita, voy a ponerle matrices. Bien, joya. Ahora, de cada uno... Oh, este me quedó medio chicuelo. Vamos a estirarlo un poquito. Bien. Un label. Estos labels no van a tener contenido y le voy a aplicar el borde, ¿sí? Recuerden, el tema del borde es algo visual, simplemente para verlo en la pantalla. Después, cuando ya está el proyecto terminado, le pueden sacar el estilo del borde, si no quieren que quede de esta forma. Y van a ser distintos. Acá vamos a tener un grupo de labels con su nombre. Acá vamos a tener otro grupo distinto, por lo tanto, yo este lo voy a copiar y voy a pegar. Pero no voy a hacer una matriz de controles. Simplemente quiero copiar las propiedades para no tener que estar después borrando el texto y poniéndole los bordecitos. Ahí está. Entonces cada uno de estos labels es totalmente individual. Label 2, label 3, label 4. Vamos a ponerle label valores, para no olvidarme, label cuadrado y label cubo. Esto por lo general yo siempre lo hago después, pero esto quiero que sea una matriz, por lo tanto el index de cada uno le vamos a colocar como 0. Y 0. Listo, entonces ahí ya me aseguro que sean matrices. Listo, puedo continuar con el resto del diseño. Vamos a copiar. Estas son labels consignas. Consignas.
Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo. De sacar una matriz, le voy a decir que sí, créame una matriz de controles. Y acá después van a estar los resultados. Bueno. Nunca es tarde para un autosize. Ahí está. Si ustedes quieren, los pueden crear en tiempo de código. En vez de estar dibujándolos, los pueden hacer en tiempo de ejecución. Una matriz de controles. A ver. Sí, vamos a ponerle que sí. Le tendré que haber puesto un nombre. Vamos a ponerle antes label resultados. Números totales, positivos, cantidad de positivos, Lo podría poner en tiempo de código, eso también. exacto, porque tenemos el índice tiene. Exacto. La PB Captain, lo único que de cada uno tendríamos que ingresar uno por uno, ya que con el bucle si no quedarían dos con el mismo nombre. Claro, con un case. Bien, puede ser. Impares. Y ingresar un número. Chauchis. Acá es para guardar. Mostrar. Y vaciar. A ver si no me olvide más nada. Cuadrado, cubo, total, positivo, negativo, ceros, pares, impares. Ve el botoncito que ya lo estoy dejando de lado. Salir. Salir. Todo ya tiene los nombres. Sí. Los valores los muestra cuando pone el botón mostrar. Muestra los valores, el cuadrado, el cubo y todo el resto. Mientras hace guardar es para hacer, digamos, el bucle de que vaya guardando eso, ese array, digamos. Exacto. Simplemente mientras se está guardando queda la información ahí directamente guardada en memoria. Y ahí en mostrar es donde se ahí vuelca todos los datos. Perfecto, gracias. No, de nada. Por eso en primera instancia, tanto mostrar como vaciar van a estar bloqueados.
para que no se puedan usar. Simplemente guardar. Bien, ahora vamos a cambiarle, ya que le puse nombre a cada una, txt número. Bien, bueno, listo, aquí vamos a empezar. Como les había comentado en un inicio, podemos tener lo siguiente: podemos declarar ya la matriz y decir, bueno, estos valores van a ser tantos. O sea, no voy a poder ingresar más de, por una cuestión de espacio. Vamos a regresar aquí, vista objeto. Y bueno, tengo acá 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a simularlo. Ahí tenemos 2, 3, 4, 5, 6, así medio apretadito los valores. Y valores, como quiero, por ejemplo, guardar 6 datos, lo colocaría de esta manera. Ahora, al haberle colocado la matriz, por ejemplo en 5, yo ahí estoy ocupando, ¿qué pasa? Sí o sí tendría que hacer uso de esos 5 lugares. ¿Qué pasa si yo voy a tener un contador que va a estar contando la cantidad de datos que voy guardando? A medida que presiono el botón guardar, este contador se va a ir sumando. Yo no puedo pasarme del total de 5, pero yo puedo decir, bueno, quiero solamente guardar 3 números. Si guardo 3 números, estoy ocupando el espacio de... también no es mucho espacio el que ocupa en la memoria del sistema, pero estoy haciendo uso de datos, ¿sí? Estoy reservando un espacio que quizás tal vez no sé si lo voy a usar. Entonces, si nosotros queremos darle una libertad y decir, bueno, colocar la cantidad de datos que quieras hasta este punto. Tenés un límite de 5, de 6 en realidad. Tenés un límite de 6 valores para guardar, pero si querés podés guardar menos. Entonces, si le voy a dar esa libertad, puedo decir no. Hago una matriz. Y a medida que se va contando, le establezco límites y bueno, más de 6 no. Pero de esa manera digo, bueno, a medida que lo voy guardando, voy reservando el espacio que voy necesitando en el momento. Para que lo tengan en cuenta. Acá no vamos a notar ninguna diferencia con lo que es ocupar recursos del sistema, porque los programas y los proyectos que estamos haciendo son realmente muy chiquititos. Entonces no notamos ninguna diferencia. Ya si el proyecto es mucho más grande y en vez de guardar 5 datos tengo que guardar mucho más cantidad, ahí sí voy a empezar a notar que el programa puede ser que empiece a andar un poquito más lento. Así que yo acá ya le establecí 6 datos. Ya tengo la variable que va a estar contando. De alguna manera yo voy a necesitar saber cuántos positivos, cuántos negativos, cuántos ceros, cuántos pares y cuántos impares. Por lo tanto, esta información la voy a necesitar de guardar también en variables. Así que vamos aquí y voy a decir, bueno, quiero saber cuántos son positivos, positivos, positivo, cuántos son negativos, cuántos son pares, cuántos son impares y cuántos ceros. Recuerden que las variables las podíamos declarar de esta manera, as integer,
O para que no quede demasiado extenso, usamos la abreviación. Listo, ya tengo el contador que cuenta la cantidad de datos que voy guardando, y después tengo las variables preparadas para detectar los valores positivos y los negativos. Vamos a ir al botoncito CMD Controles. Acá tengo una matriz de controles y tengo un total de 4 botones. Así que voy a usar un Select Case para trabajar con el índice. Y voy a decir, bueno, en caso que sea 0, en caso que sea 1, en caso que sea 2 y en caso que sea 3. Le asigno mediante un comentario y voy diciendo, bueno, el botón y que tiene el índice 0, ahora me acuerdo que es el botón para poder guardar. Pero si yo abro el proyecto más adelante, tengo que andar revisando qué hace cada botón. Mostrar, vaciar y salir. Entonces ahí le dejamos un pequeño comentario. Puede ser al costado, puede ser arriba, antes del case. Ya la posición en donde ustedes coloquen los comentarios, eso queda a cuenta de cada uno. Bueno, y acá vamos a guardarlo. Para guardarlo yo voy a tener en cuenta lo siguiente: la caja no puede estar vacía ni puede contener textos, porque acá le estoy diciendo, en la matriz vas a estar guardando valores enteros. Entonces si en algún momento le guardo un texto, me va a tirar un error. Entonces vamos a decir lo siguiente: if txt valor, o txt número, me parece que le había puesto como nombre. Sí, txt número. Y acá, ¿cómo hacemos para preguntar si era un número o no? Yo tengo que previamente utilizar lo siguiente: isNumeric. Puedo ponerle not isNumeric. Recuerden el tema del orden, cómo plantean todo. Acá yo le estoy diciendo, si no es un número, me va a aparecer un mensaje de error. En cambio, si le pongo isNumeric, o sea, si es un número, entonces que me lo guarde. Tengan mucho cuidado cuando están armando los condicionales. Si es un número, y acá hago mención de la cajita de texto. Nuevamente, yo la caja de texto, para no tener que poner val text ni nada por el estilo, puedo tener una variable, la puedo declarar acá mismo, que sea valor. En el momento que se presione el botón, esta variable valor me va a estar guardando la información que está en la cajita de texto. Entonces ahí pregunto isNumeric valor. En caso que lo que sea que esté en la cajita de texto es un número, entonces ahí recién empecé a guardar mi información. Y vamos a decirle, teníamos nuestra matriz llamada valores y nuestro contador. Ups. Ahí está. Valores, cont. Y voy a empezar a guardar los datos. Los datos que estoy escribiendo dentro de la cajita de texto, que los tenemos acá en esta variable llamada valor. Entonces acá voy guardando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Este contador arranca directamente en 0. Entonces una vez que guardo el primer valor, yo necesito que vaya aumentando. ¿Qué otra cosa me falta? Yo acá le pongo cont más 1. Y empiezo a sumar. Suma. Cuando yo me pasé, el contador empezó en 0. ¿Qué pasa si me paso de 5?
así como está, me va a tirar un error. Porque no nos olvidemos que al haber definido las dimensiones de mi array, yo dije, bueno, hasta acá vas a estar guardando datos. Pasada esta cantidad, ya me tiró un error. Y acá, bueno, ahí. El subíndice está fuera del intervalo. Listo. Se rompió. Cont llegó a 6. Se pasó del 5. Entonces, ¿qué otra cosa hay que hacer? No solamente... me faltaría el condicional. Claro, o con un for next ahí adentro. En el caso del for, si lo voy contando, podría indicarle mediante un for. En el caso del for, sí o sí la persona tiene que completar los 5 datos. Sí o sí. Ah, claro. En cambio acá yo podría decirle, ay no, quiero guardar 4. Tiene razón. Lo cual en realidad no sería aconsejable porque estoy haciendo uso de recursos, pero podríamos darle esa posibilidad. Pero en este caso de decir no, yo le podría obligar al usuario y decirle, no, mira, completa, hasta que no completes la matriz no se va a mostrar el mensaje. Eso lo podríamos hacer a medida que la primera vez que presionamos que se ejecuta el programa, un MSG Box indicando que sí o sí va a estar completando obligatoriamente 6 números. En este caso le doy un poquito más de libertad y voy a hacer el condicional acá adentro. Pic. Y ahí decimos, bueno, ahora, si este contador resulta ser mayor, no está bien, mayor a 5, si es mayor a 5, entonces me tiene que aparecer un error. Caso contrario, que todavía este contador no haya llegado a 5, recién ahí que guarde la información. End if. Como siempre les digo, tengan presente el tema de los espacios, la detentación. Recuerden que si hacen todo junto, o sea, no les va a tirar ningún error, ningún inconveniente, les va a quedar así nada más. Y estando así, no siempre es muy legible. Acá tengo un if, acá tengo otro if. Está bien, acá tengo la estructura sencillita, no va a haber mucho problema. Pero cuando la estructura empieza a ser más grande y yo necesite revisar si los condicionales que abrí están todos cerrados, me va a resultar más cómodo tenerlo de esta manera. Porque, por ejemplo, este if se abre y acá ya sé dónde se cierra. Acá se abre y ya sé dónde se cierra. Acá tengo el select case que se abrió y acá ya lo tengo cerrado. Esto más que nada porque ni bien coloco el select case, ya le puse el end select. La mayoría de los errores con los condicionales es que uno se olvida de cerrarlos. Se abre un if y de repente te olvidaste un end if y chau, no funciona más. Así que le vamos haciendo esa pequeña separación. Llegamos al límite de la matriz. Ahí está. Ouch. Pic. Me faltaría algo súper importante cuando estoy guardando. Cada vez que se guarda, la cajita de texto quiero que se vacíe. Así que txt, ahí tengo que ir al control, porque tengo que llamar a las propiedades del objeto y le tengo que decir, bueno, vacíame esta cajita y darle el foco. Ahí tenemos 1, 2, 3, 4. También puedo poner números negativos. Ahí ya tengo el sexto dato y ahora si quiero guardar el séptimo, llegamos al límite de la matriz. Listo. Y acá necesitaría esto, en vez de colocarlo en esta posición, lo voy a colocar acá afuera.
fuera del if. Ahí estaría. ¿Por qué fuera del if? Vamos a cambiarle la posición acá. Porque si agrega un dato y lo guarda en la matriz, lo vacía. Si llega al límite, el valor que haya escrito lo vacía. Y si me equivoqué y puse un texto, lo va a estar vaciando. Entonces no tengo que repetir estas dos líneas acá, acá y acá. Lo coloco una sola vez. Total, una vez que finaliza el condicional, no es como el bucle for que queda dentro del bucle y hasta que no termina no sale. El condicional se ejecuta una sola vez, devuelve algún resultado y después la ejecución del código continúa, diciendo, bueno, a ver, ¿qué más hay que ejecutar? Listo, y ahí se vacía. Entonces, hasta este punto ya empezamos a guardar la información dentro de nuestra matriz. En el caso de los labels, yo voy a tener en cuenta, para saber cuántos labels necesito, yo voy a hacer uso de la variable cont, que es donde tengo la cantidad total de datos que se están guardando. Entonces, con esta variable voy a poder crear el resto de los labels. Como todavía no vimos cómo detectar, bueno, más que los positivos y negativos, que esos sabemos, el negativo menor a 0, el positivo de 0 en adelante. Lo que nos faltaría ver es el tema de los pares, impares, el cuadrado y el cubo. Así que la próxima clase voy a seguir con este proyecto para que lo podamos ver en detalle.